Moisés prometió en Deuteronomio capítulo 33 y versículo 28, Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y de vino. También sus cielos destillarán rocío. El lugar más seguro es estar en el propósito de Dios, confiando totalmente en Él. He visto que personas han sufrido innecesariamente por buscar una seguridad terrenal para ellos y sus familias, y he sido testigo que esa seguridad ha fracasado, pues toda la seguridad del mundo es inferior a lo que viene de lo alto, de los brazos eternos. No solamente provee un refugio, Él es la fuente de Jacob, de donde saltará todas las necesidades, separada de toda la población del mundo en una tierra de grano y mosto. Recibe más que pan y agua, sino abundantes y ricas provisiones. Me acuerdo el testimonio que conté la vez pasada, y lo repito, de una misionera en el Sur Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Estaba en una prisión japonesa para mujeres y la dieron el mínimo de alimento, y este alimento muy pobre. Ella pudo ver por los barrotes niños comiendo plátanos afuera y pensó, pues nunca pudiera recibir un plátano aquí adentro. Ese mismo día entró un guardia japonés y sin hablar pone una racima de plátanos en su celda. Dios la demostró que ella estaba
encima de su situación y pudo darle los deseos de su corazón aún en la prisión. Aún así, maltratada por hombres, el soberano Dios no la dejaría sin su apoyo, mientras que iba llevando a cabo su propósito en ella. Es cierto que para nuestro bien interior, Dios nos hace pasar por pruebas que a veces son duras, pero nunca nos abandona. Y como he ilustrado en medio de ellos, nos muestra que está presente. Quizás podemos ver el rocío de que menciona Moisés como una fuente amable de agua suave. El escritor de Hebreos entendió que Moisés en Egipto escogió ser maltratado con el pueblo de Dios en lugar de gozar de los deleites temporales. ¿Por qué? El texto dice que tuvo sus ojos en el galardón. Pudo saber que Dios sostiene los suyos en los tiempos más duros, y en el siguiente capítulo veremos que Moisés graduó de la escuela de pruebas y fue recibido en gloria, desde donde sigue gozando de lo que Pablo llama un más excelente y eterno peso de gloria. En 2 de Corintios 4:17, viendo la tribulación como leve. Dios es creador también de nuestro ser interior y sobre todo lo alimenta y lo cuida. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastándose, dice el apóstol, el interior, no obstante, se renueva de día en día. El hombre interior no se envejece y aún a una edad avanzada sigue mejorando y creciendo. Yo entiendo que se prospera espiritualmente a veces por el sufrimiento físico. Y todo esto viene de un Padre amoroso que busca nuestro bienestar. Primeramente espiritualmente y después, pues, por todos los beneficios que nos sabe dar, según su gran omnisciencia, porque Él sabe tratarnos perfectamente. Israel es su pueblo como una nación física, mientras que la iglesia es su pueblo espiritual. Buenas tardes, amigos. Hemos entrado en lo que fácilmente puede ser el último estudio del Pentateuco. Y estamos, como siempre, con el mismo deseo de descubrir la persona de Dios, la personalidad, los atributos de este Dios de Israel y formar en nuestro entendimiento un concepto de Dios que sea 100% bíblico. Es muy peligroso ir aparte o en una creencia, en una confianza extra bíblica, sea aparte de la Biblia, para hallar nuestro concepto de Dios. No, tenemos que quedar dentro de la revelación divina. Dios nos ha dado su palabra para poder conocerle, porque Él se revela. Y este es el propósito número 1 de nuestros estudios, descubrir este Dios y ver cómo Él mueva, cómo Él funciona de una forma muy diferente que hemos aprendido en el mundo. Dios tiene sus caminos, sus maneras para desarrollar su voluntad entre nosotros, aquí en este mundo. Así que vamos aprendiendo esto, mientras que estudiamos la historia de Israel, la ley de Dios que le fue presentado y hemos estudiado en estos libros, en estos capítulos
escrito por Moisés. Y queremos hacerlo de una forma que, ¿cómo diré?, que extrae a nuestro corazón la espiritualidad de las Escrituras. Muchas veces muchos aproximan a la Biblia de forma intelectual. Y mientras que tenemos que usar la mente y mientras que debemos ser personas que piensan y meditan, lo que vale es cuando el Espíritu Santo está en su palabra y Él sea nuestro profesor que nos lleva la palabra, su palabra, porque Él es el autor y lo lleva a la profundidad de nuestro corazón. Es su Biblia, es su libro textual que Él usa para enseñarnos en la escuela divina. Pues vamos a ver lo que hay por nosotros en este estudio. Estamos ya llegando al versículo 29, el último de capítulo 33, y solamente hay 12 versículos en 34. Y Moisés termina, y estas son sus últimas palabras. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú? Pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que sus enemigos serán humillados, y tú hollarás sobre sus alturas. Bienaventurado tú, oh Israel, exclama Moisés. ¿Quién como tú, pueblo salvo por Jehová? Sí, y bienaventurado tú, oh Iglesia, novia y reina del Rey eterna, salva por la sangre del que murió por ti. David bien sabía lo que Moisés escribe enseguida del escudo, espada y socorro del Dios de Israel, porque los salmos son muchos para que intentáramos de enumerar las veces que él escribe de Jehová, quien enseñó a sus manos pelear y era vez tras vez la fuente de victoria para él y sus ejércitos. Porque lo sabía David, estaba dispuesto a dar a los que quedaron atrás, escucha, y no entraron en la batalla, recibir el mismo galardón que los que fueron a la batalla. Escucha, les favoreció como Dios nos favorece con su gracia inmerecida. Sabía David que Dios ganó la victoria, dando fuerza sobrenatural para los victoriosos que entraron en la batalla. Y no pudieron ellos jactarse de su fuerza y su capacidad. Era Dios que les dio victoria. Fueron victoriosos por la gracia de Dios. Vea Samuel capítulo 30, un momento. Samuel capítulo 30, vamos a estudiar un poco estas gran maravillas y maneras en que Dios enseñó a David de su gracia. Primero de Samuel 30, versículo 21. Dice que vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba, y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Estaba completamente de acuerdo con su posición, aunque no le siguió la batalla porque no pudieron. Ellos sí pudieron, sea David y sus soldados pudieron porque Dios les dio fuerza, no por su propia fuerza superior.
David compartió el botín con los que esperaban en Besor, cuando no pudieron más, sino esperaban hasta que regresan los compañeros de la batalla. Fíjate, como el texto llama a los que protestaron en versículo 22, ¿qué los llama? Vea, entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David a pelear y ganaron, respondieron y dijeron, porque no fueran con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. La Biblia los llama malos y perversos, los que tenían este pensamiento. Y sí, porque fueron jactanciosos y arrogantes, pensando en sus fuerzas, en su manera de batallar, y no dieron la gloria a Dios. Este es malo, este es perverso. David sí lo hizo. En versículo 23, ve, y David dijo, no hagáis eso, hermano, no habla así. Míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado en la batalla y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Ve cómo David vio claro que era Dios que les fortaleció por la batalla? Y concede igual el valor de los que no pudieron seguir, porque en verdad, escucha, Dios no les dio la misma fortaleza que los que siguieron. Este era el asunto. Y además hizo que este principio fuera la ley y ordenanza nacional en Israel. Ve el versículo 25. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy, que a dar a los que no pudieron pelear lo mismo que los que entraron en la batalla. ¿Qué es lo que aprendemos aquí? En la vida de David en el Antiguo Testamento vemos la gracia de Dios para los que no pueden pelear por sí mismos, sino que confíen en Dios. ¿Y no enseñó Jesús igual en la historia de los labradores, dando el mismo pago a los que trabajaban todo el día como los que trabajaron solamente una hora? ¿Te acuerdas la historia? Ellos, como los soldados que entraron en la batalla, eran malos y perversos, pensando que ellos merecían más, porque habían trabajado todo el día. ¿Y por qué pudieron trabajar todo el día? Porque Dios da fuerza, no porque ellos son especiales. Así es que si Dios les hubiera quitado la fuerza, no hubieran podido trabajar ni una hora como hicieron los que entraron finalmente. Les dio lo mismo que los que trabajaban todo el día, porque el crédito va al Señor, que nos da fuerza y nos utiliza, sea todo el día o solamente una hora. Es igual nuestra fuerza. Es la fuerza que Dios da que vale. Recuérdalo, es una buena lección. Los enemigos serán humillados, porque Dios pelea por los suyos. Con dificultad añadimos un comentario a las declaraciones del Señor por la pluma de Moisés, a lo que él ha dicho aquí últimamente. Las escribió Moisés y no escribió más. Dejaremos que Pablo sella este capítulo con lo mismo que dijo, terminando la carta a los romanos. Primeramente leeremos el último aquí hay que volver a Deuteronomio y la última parte, versículo de capítulo 33. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú
pueblo salvo por Dios, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Dios, ¿ves? Es la espada que triunfa. Él es el escudo que protege. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Mira lo que dice Pablo ahora en Romanos 16:20. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Dios lo hará. El Dios de paz es quien vence a Satanás y no nosotros. Es por su gracia que nos da la victoria. Entramos en capítulo 34, el último capítulo, y solamente tenemos aquí delante de nosotros 12 versículos más en este estudio. Moisés no escribe más. Entrega la pluma a otro escritor en Israel, posiblemente Josué, para que termine el libro de Deuteronomio. El capítulo apropiadamente formaría la primera parte del libro de Josué, como la última de Deuteronomio. Es decir, este capítulo viene en medio de los dos y es apropiado para los dos libros, para terminar uno y para empezar el siguiente. El capítulo, como he dicho, apropiadamente, lo repito, formaría la primera parte del libro de Josué como la última de Deuteronomio. Se separa de la gran multitud Moisés en el campo de Moab, el último campamento antes de entrar en la tierra prometida. Están en la orilla del Jordán, el río, y al otro lado está la ciudad de Jericó, lo menciona el texto, mientras los ojos de todo Israel está observando. Moisés empieza, sin un compañero, al Pisga, la cima más alta de Nebo, creo se pronuncia. Para este viaje, todos tenemos que hacerlo solos. El mismo viaje que toma aquí Moisés, la misma subida, tendremos cada uno que tomar solo. Nadie nos acompaña en esta subida. Para este viaje todos tenemos que hacerlo solos y Moisés sabe que va subiendo a su muerte. No hay ningún miedo al subir. Va obedeciendo a su Señor y él confía en su amistad. La fuerza física de este hombre es sorprendente. Tiene 120 años, como también es su vista. He visto una foto tomada de lo que hoy expertos asumen es Nebo, y en la foto marcan los distintos lugares desde el norte hasta el sur de Israel, que son más que 100 kilómetros de extensión. Pero si es Jehová que muestra a Moisés toda la tierra, podría ver más allá de donde le llegó la vista física. Ver, como lo voy a leer. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga que está frente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. Si le mostró Jehová la tierra, él es quien le hizo ver todo. No sé si la vista natural de Moisés pudiera alcanzarlo, pero recuerda, Dios es sobrenatural y nos da poder sobrenatural, sea para ver, o sea para oír, o sea lo que sea. Es Dios que sube con Moisés y le muestra toda la tierra. Bien, no hay por qué entonces que fuera cumplido lo que dice el texto completamente. Vio toda la tierra,
vio el norte hasta donde llegó Galaad, al lado este del Jordán, hasta el noroeste, donde habitará la tribu de Dan. Ve toda Galilea, Moisés. El territorio de Efraín y Manasés menciona esto. Hasta Judá y más al sur, al oeste. Lo vamos a ver, lo vamos a leer. Versículo 2. Todo Neftalí vio, y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el gran mar, el Mediterráneo, el Negev al sur, y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Vamos a leer también versículo 4, en que ahora vamos a entrar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Entonces el Señor le recuerda de su promesa a Abraham, Isaac y Jacob, y puede imaginar el Señor mismo recordando estas ocasiones, conversando con los patriarcas. Él sabía perfectamente las dimensiones de la tierra que está mostrando ahora a Moisés, una tierra que él poseía de una forma especial sobre todas las naciones de la tierra. Allí en el futuro, Dios iba a cumplir sus grandes propósitos, escondidos en él desde antes de la fundación del mundo. Mientras su pueblo escogido iba a habitar esta tierra. Es la última escena que los ojos de Moisés ven. Y entramos en versículo 5. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y Moisés en el instante cae muerto. Podemos saber en los brazos de su Señor. Aquí le nombra en el versículo 5 el hombre, el siervo de Jehová. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová. Y él lo que era, él era todos los días de su vida, sin desviarse, sin algún plan personal. Pasó la vida con un significado, más allá de lo mejor que el mundo ofrece. Cumplió con el plan celestial y eterno. Puso la vista en el galardón y desde este momento lo recibió, sea el galardón. En Judas capítulo 1, versículo 9, el apóstol menciona algo de que no leemos en otra porción de la Escritura, que había una contienda entre el arcángel Miguel y el diablo tenía que ver con el cuerpo de Moisés después que murió. Miguel es el ángel encargado sobre los asuntos de Israel, es revelado en Daniel, y quizás por eso él está preocupado por el cuerpo del gran líder y legislador. No sé si tendrá que ver con una resurrección. Lo que sí sabemos que Satanás quiere, esto sí sabemos, que Satanás quiere interferir con los planes divinos de la forma posible. Miguel posiblemente fue ordenado por el Señor enterrarle a Moisés, y haciéndolo, el diablo intenta de estorbar. Nos enseña algo de precaución Judas, porque el arcángel, con toda la autoridad que tenía, era un arcángel. No pronunció juicio de maldición contra Satanás, sino solamente le habla
bajo la autoridad del nombre del Señor. Judas 1:9, es justo antes de Apocalipsis. El Señor te reprenda, dijo Miguel a Satanás. Cuidado con cómo tratamos con el diablo. No podemos contra él. Tenemos que venir contra él en el nombre del Señor. El Señor te reprenda, dijo Miguel. Y el Señor enterró su cuerpo. Versículo 6. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Frente de un lugar llamado Bet-peor, pero aún después de especificar este lugar, le escondió donde nadie le podría descubrir. Puede ser que el Señor trasladó su cuerpo después al cielo. O sea, había una resurrección aquí, es muy posible. Y por eso nunca fue hallado, como el cuerpo de Enoc no fue hallado, ni lo de Elías fue hallado. Vamos a ver las dos ocasiones. En Hebreos nos habla de Enoc, ¿verdad? Hebreos 11:5. Es interesante. Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y, aquí está la palabra, no fue hallado. Igual que el cuerpo de Moisés no fue hallado. Nadie pudo hallarle. Buscaron a Enoc y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora, vamos a ver el otro caso en Segundo de Reyes, capítulo 2. Segundo de Reyes, capítulo 2, lo de Elías. Y versículo 16. Vamos a leer. Y dijeron, es decir, estos son los hijos de, los hijos de los profetas que había en ese lugar, hablando con Eliseo, después que Elías fue igual trasladado, como también fue Enoc. Dijeron, he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes, hijos de los profetas, ¿ves? Vayan ahora y busquen a tu Señor, a Elías. Quizás lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no enviéis. Mas ellos le importunaron hasta que, avergonzándose, dijo, enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, más que no lo hallaron. Igual que Enoc, igual que Moisés, no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, no os dije yo que no fueseis. Él pudo ver lo que Dios estaba haciendo. Puede ser que el Señor trasladó el cuerpo de Moisés después al cielo, y por eso nunca fue hallado, como el cuerpo de Enoc no fue hallado, ni lo de Elías. Por eso, sigo presumiendo, apareció ante los ojos de los 3 discípulos. Lo vieron. Los 3 discípulos, ahora, ellos lo vieron con sus ojos naturales. Y los espíritus no se ven con los ojos. Pero ellos vieron a Moisés, los 3 discípulos, en el monte de transfiguración. Y por eso también aparecerá con Elías como los 2 testigos en el Apocalipsis. Capítulo 11, versículo 3 hasta 12. Lo estoy diciendo para que lo apunten. No tenemos tiempo, ¿verdad?, para leer todas estas cosas.
como Moisés apareció allí y como dos testigos aparecen en el Apocalipsis, la mayoría de las personas que meten en la profecía opinan que uno de ellos será Elías. Y casi todos creen que el segundo será Moisés, que aparece en el mundo otra vez como un testigo para hablar de parte de Dios un mensaje poderosísimo. En capítulo 11 de Apocalipsis, en los primeros 3 años y medio de los últimos 7 años de que habló el profeta Daniel. Ya vemos, o ya hemos admirado de la fuerza de Moisés al haber tenido poder para subir el monte, y también de sus ojos, que pudieron observar toda la tierra prometida al tener 120 años. 40 años pasó como el hijo de la hija de Faraón. 40 años en el desierto, cuidando las ovejas de su suegro. Y 40 años dirigiendo al pueblo a Canaán. Todo Israel lamentaba su muerte por 30 días, dice en versículo 8 de Deuteronomio 34. Bien, lo leeré. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y en versículo 9 inmediatamente sigue la historia. El propósito de Dios. Los hombres tan grandes que sean, vienen y van. Pero la historia de Dios sigue adelante. Sigue desarrollándose. Dios no vuelve atrás. Su propósito tiene que ir siempre adelante. Habiendo lo que fue digno para honrar al líder caído, era tiempo de seguir adelante, y el Espíritu capacitó a Josué. Lo leeremos. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron, y hicieron como Jehová mandó a Moisés. Moisés puso sus manos sobre él, y compartió lo mismo que él recibió. Fue transferido, ¿verdad?, de las manos de Moisés a la cabeza de Josué. Fue lleno del espíritu y de sabiduría. Esto fue lo que el pueblo tenía que respetar sobre las capacidades de la persona de Josué. Josué tenía autoridad porque estaba bajo la autoridad de Dios. Esto fue algo que el centurión romano en Capernaum entendió. Dijo, yo soy un hombre bajo autoridad. Si quieres leerlo, Mateo 8:9. Yo soy un hombre bajo autoridad, dijo. Y por eso cuando yo digo un orden, mis soldados me obedecen, no a mí. Fácilmente apoderar a los 100 soldados de él, pero tenía a toda Roma tras él, apoyándole. Porque él estaba bajo la autoridad de Roma, sus soldados le respetaban. Él vio lo mismo en Jesús. Jesús estaba sujeto a su Padre, y por eso al decir una palabra, se cumplió. Pablo menciona el don de la palabra de sabiduría, porque Josué fue lleno de sabiduría. El don de la palabra de sabiduría está entre 9 dones para la iglesia. Esto se encuentra, y lo puedes apuntar, en 1 Corintios 12:8. Creo que el liderazgo, de forma especial, necesita un don sobrenatural y celestial para dirigir a la iglesia, que es también sobrenatural y celestial. Mientras que camina aquí en el mundo, la iglesia es un cuerpo sobrenatural.
cada miembro nacido de nuevo de parte de Dios, que es un milagro. Juan 1, 12 y 13 dice. También también han nacido de arriba, como indica la misma palabra hebrea en Juan 3, 3. Os es necesario nacer de arriba. Es lo más literal de esta palabra. Sí quiere decir nuevo, pero entendiendo que viene de lo alto. Nacer de lo alto. Esa es la correcta traducción. Hacer de nuevo de lo alto. Gálatas 4:26. Búsquelo, apúntelo. No vamos a tomar tiempo en el momento. Pero en Gálatas 4:26 habla de la ciudad celestial, dice. La Jerusalén celestial es la madre de todos los cristianos, dice Pablo. La madre, porque hemos venido desde allí, de lo alto. Nuestro nacimiento viene del cielo. Y somos ciudadanos del cielo, no de esta tierra. Así que necesita capacidades celestiales para poder funcionar. Dios no se agrada con la sabiduría del mundo. Así que dota su sabiduría a los que dirigen a su pueblo. Esto quiero que vemos, sí. 1 de Corintios. Para que veamos que no es la sabiduría humana. A veces damos crédito a la sabiduría humana en elegir o autorizar personas para que dirige la iglesia. Mire lo que dice la Escritura. 1 de Corintios 1, 19 y 20. Los corintios tenían que saber esto. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ahora ve capítulo 3 y versículo 18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio con la sabiduría de Dios. ¿Ves la diferencia? Dios no acepta la sabiduría humana. Él da desde el cielo la capacidad de la palabra de sabiduría celestial a los que van a dirigir a su obra. Se dota su sabiduría a los que dirijan a su pueblo. Bien, otra vez volvemos a Deuteronomio. Versículo 10. Honra a Moisés sobre todos los profetas de Israel. Sorprendente esto. Sobre todos, sobre Elías, sobre todos. Los grandes profetas, Isaías, Jeremías, le honra a Moisés sobre todos los profetas por la relación que tenía con el Señor. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová, cara a cara. Esto fue el secreto de que era un gran profeta. Primeramente tenemos que considerar a Moisés más que por su liderazgo a librar a Israel de la esclavitud y dirigirle por el desierto, más que un legislador que les entregó la ley de Dios, pero un profeta especialmente tiene que recibir de la misma boca del Señor su palabra, así que tenía una relación directa con él. Moisés era un gran profeta que entendió el plan de Dios para el futuro de Israel. Bien sabía
que Dios les iba a mandar un Mesías. Lo dijo en Deuteronomio, apúntelo, 18:15. Deuteronomio 18:15. Todo esto supo por la relación que tenía con el Señor, de manera que aprendió personalmente sus secretos. Moisés le conoció cara a cara. Lea Éxodo 33:11, desde versículo 7, donde Moisés puso un tabernáculo fuera del campamento, donde fue a conversar con el Señor. Vemos que Josué no apartó de ese tabernáculo, preparándose para este tiempo ahora, después de la muerte de Moisés. Fue conocido Moisés también por el poder de Dios sobre él, y no hubo semejante hasta Jesús. Versículo 11. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Los egipcios mismos dieron fama a Moisés, que por el poder de Dios sobre él dominaba el imperio más poderoso del mundo. También su poder fue visto delante de Israel por las maravillas en el desierto. Es algo que la iglesia tiene que observar para poder representar el omnipotente en el mundo de hoy. Hechos 1:8. Recibiréis poder sobrenatural, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos entonces. Para terminar este estudio del Pentateuco y el hombre que Dios levantó, vamos a leer versículo 12. Donde dice, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Esto está hablando también de la manifestación de Dios en el desierto por las manos de Moisés. Pero vamos a estudiar últimamente, ya en los últimos minutos de este estudio del Pentateuco, vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 11. Y vamos a ver lo que el escritor habla en cuanto de Moisés. Versículo 23 hasta 29. Dice, por la fe, Moisés. Versículo 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe en sus padres, ya dando raíces a la fe de este gran hombre de Dios. Fue por sus padres que todo eso fue posible. Si no, no hubiera llegado a la madurez. Pero sus padres tuvieron fe en Dios. Quizás no vieron todo perfectamente. Dice el texto que le vio como un niño hermoso. No le vio como un líder y un libertador. Pero de todos modos, lo que ellos vieron fue suficiente para no temer la ira del rey si él descubriría de que no entregó su hijo a él. La fe de sus padres es lo primero que vemos en la vida de Moisés. Entonces, vamos a versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó ser el privilegiado nieto de Faraón. No lo aceptó. Versículo 25. Escogiendo antes ser, ¿cómo? Maltratado.
más que ser nieto de Faraón, eligió ser maltratado con el pueblo de Dios, más que gozar de los deleites, fíjate en la siguiente palabra, temporales del pecado. El pecado es temporal y algunos se venden la eternidad para comprar lo que es temporal. Bueno, se relaciona con el pueblo de Dios que está en esclavitud antes de quedar en el palacio. Fíjate, qué fe tenía ese hombre, era la fe. Seguimos leyendo porque nos explica todo. Teniendo por mayores riquezas, ¿cuál? El vituperio de Cristo. Escucha estas tres palabras. Vituperio ¿de quién? De Cristo. Que los tesoros de los egipcios. Mayores riquezas. Él tuvo una revelación del Mesías venidera. Y el vituperio de la cruz. Él lo honró en su día y aceptó el vituperio de Cristo sobre su vida, más que la riqueza de los tesoros de los egipcios, porque tenía puesto la mirada en el galardón. No, sí, nos espera algo mucho más grande que los tesoros de un imperio. En el palacio del faraón de Egipto había los tesoros más tremendos en el mundo de aquel día, pero Moisés no los vio. Tenía los ojos en el galardón eterno. ¿Qué es el galardón? La vida eterna. ¿Quién lo puede comprar? ¿Cuáles riquezas pueda comprar la vida eterna? No, señor, no, señor. Moisés sabía de dónde vendría. Vendría del vituperio de Cristo. Y él le eligió estar con Jesús en su vituperio y no los tesoros. Lo peor que hay en Cristo, sea vituperio, hay muchas riquezas, hay vituperio también, quizás de lo peor, aunque no, espiritualmente no es así, pero vamos a considerarlo por un momento como el peor de Cristo. Rechazó lo mejor del mundo, los tesoros de Egipto. Sobre esto, lo peor. Lo mejor del mundo no valía el peor que le ofrecía Cristo, que era sufrir con él. Vituperio. Dejó a Egipto. El precio de una vida con Dios que incita la ira del mundo. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. Esto marca cualquier hombre de Dios. Deja Egipto, no teme el rey, porque está sirviendo al Rey de Reyes, y mejor es estar bien con él, y no con el emperador de todo el mundo. Celebró la Pascua. Por la fe celebró la Pascua y la expiación de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Celebró la Pascua entendiendo todo lo que la sangre significaba y salvando el pueblo. La sangre les salvó. Rociado a la casa, sabía Moisés que la sangre nos salva eternamente, la sangre del Cordero de Dios. Últimamente, por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca
E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Pasaron el mar rojo como por tierra seca. Lo que solamente los redimidos pueden hacer. Fueron salvados por lo que mató a los egipcios. Bueno, pero quiero terminar este estudio que estamos haciendo, otra vez repitiendo este secreto de la vida de Moisés que hallamos en el versículo 26. Teniendo por mayores riquezas. Este explica la vida de Moisés. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Él lo vio, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesto la mirada en el galardón. Amigos que han estado conmigo en este estudio, que todos hagan la misma decisión, rechazando lo temporal para recibir el galardón eterno. Esto es lo que deseo para cada uno. Este estudio lo he hecho con esta carga de que los cristianos puedan aprovechar de estos 5 libros de Moisés y de la misma vida de Moisés para formar su vida aquí en la tierra y ser fiel a Dios y bendecidos de Dios, como Israel fue bendecido, con riquezas celestiales, teniendo nuestros ojos en las cosas del cielo y no en las cosas de la tierra, viendo el vituperio de Cristo como el mejor que este mundo pueda ofrecernos, porque estamos entonces bien con nuestro Dios. Bueno, que Dios os bendiga ricamente. Oramos rápidamente y terminamos. Dios, te pido tu bendición en este momento sobre cada persona que está escuchando, oyendo esta última palabra que ha venido sobre este gran líder Moisés. Que, oh Dios, tu bendición sigue siendo igual en el siglo XXI sobre de tus siervos, los siervos de Dios hoy en día, que estemos determinados desde el corazón, conmovidos y obedeciendo al Espíritu Santo de ser fiel en las cosas eternas del cielo y no poner la vista en las cosas terrenales y temporales. Lo pido en el nombre del único Hijo de Dios, Jesucristo de Nazaret. Amén.